Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismecitos jugosos sobre el mundo del espectáculo turco y más allá. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenos de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que a todos nos encanta, una historia de amor que floreció frente a las cámaras, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esos días de ensueño en Çenkalkapı? Pues bien, parece que Hande, nuestra adorada Eda YLDZ, quiere revivir un momento muy, pero muy especial. Un momento que marcó un antes y un después en su relación con Kerem. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme a desentrañar este misterio. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y mucho más sobre sus celebridades favoritas. ¡Vamos allá! Recordemos esos días gloriosos de Çenkalkapı. La química entre Hande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla. Todos lo sabíamos, todos lo sentíamos. Y aunque al principio negaron cualquier romance, con el tiempo el amor se hizo evidente. Se volvieron inseparables dentro y fuera del set, viajes juntos, cenas románticas, miradas cómplices. Era la pareja del momento. Pero hubo un día en particular, un día mágico, que parece ser el que Hande anhela repetir. Y para entender por qué tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y analizar los detalles. Según fuentes cercanas a Hande y algunos medios de comunicación turcos, este día tan especial estaría relacionado con una de las primeras escapadas románticas que tuvieron Hande y Kerem. Recordemos que durante las grabaciones de la serie, el elenco viajó a diferentes locaciones dentro de Turquía, y aprovechaban esos momentos para estrechar lazos y disfrutar de la compañía mutua. Se rumorea que fue durante uno de estos viajes, específicamente a una ciudad costera con paisajes impresionantes, donde la chispa entre Hande y Kerem se encendió por completo. ¿Qué hizo tan especial este día? Bueno, al parecer, fue un día lleno de risas, complicidad y conversaciones profundas. Hande y Kerem se alejaron un poco del grupo y exploraron la ciudad juntos. Caminaron por la playa al atardecer, disfrutaron de una deliciosa cena a la luz de las velas y se contaron sus sueños y aspiraciones. Fue un momento de conexión genuina, donde pudieron verse más allá de los personajes que interpretaban en la serie. Fue un día donde se enamoraron de verdad. Pero no todo fue perfecto en el paraíso. Como todos sabemos, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló mucho sobre las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales. Fue una noticia que devastó a muchos de sus fans, que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja de ensueño. Entonces, ¿por qué Hande querría repetir este día en particular? Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia. Este día representa un momento de felicidad pura, un momento donde el amor era simple y sin complicaciones. Es un recordatorio de la conexión especial que compartió con Kerem, una conexión que, a pesar de todo, sigue siendo importante para ella. Ahora bien, no debemos malinterpretar esto. Que Hande quiera revivir este día no significa necesariamente que quiera volver con Kerem. Podría ser simplemente un deseo nostálgico, una forma de recordar los buenos momentos y aprender de las experiencias pasadas. Todos tenemos recuerdos que atesoramos, momentos que nos gustaría revivir una y otra vez. Y para Hande este día en particular parece ser uno de esos momentos. Además, hay que tener en cuenta que Hande es una persona muy reservada con su vida personal. No suele hablar mucho sobre sus relaciones amorosas, por lo que es difícil saber con certeza qué está pasando en su corazón. Pero lo que sí sabemos es que es una mujer fuerte, independiente y talentosa, que está enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Y hablando de su carrera, Hande está imparable. Después del éxito arrollador de Çenkalkapı, ha participado en varios proyectos importantes, tanto en televisión como en cine. Su talento actoral es innegable y cada vez demuestra que es una de las actrices más versátiles y prometedoras de Turquía. Además, es una influencer muy popular en redes sociales, con millones de seguidores que admiran su belleza, su estilo y su personalidad. En cuanto a Kerem, también ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en varias series y películas, y también se ha enfocado en proyectos personales. Aunque su relación con Hande terminó, siempre han mantenido una actitud respetuosa y cordial el uno hacia el otro.
Volviendo al tema principal del vídeo, es importante recordar que todos los rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de Hande y Kerem deben tomarse con pinzas. A menos que ellos mismos confirmen algo, todo lo demás son solo suposiciones y teorías. Pero como siempre nos encanta especular y fantasear con la posibilidad de una reconciliación. ¿Quién sabe? Quizás el destino los vuelva a unir algún día. Pero mientras tanto, lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento en la pantalla, apoyar sus proyectos y admirar su profesionalismo. Son dos personas increíbles que han logrado conquistar nuestros corazones con su carisma y su talento. Y pase lo que pase en el futuro, siempre recordaremos con cariño esos días de Senkalkam, donde el amor floreció entre Eda y Serkan, y entre Hande y Kerem. En resumen, hemos explorado el deseo aparente de Hande Erçel de revivir un día crucial en su relación con Kerem Bürsin, un día que simboliza la conexión genuina y el amor que compartieron durante las grabaciones de Senkalkam. Aunque su relación llegó a su fin, este recuerdo parece ser un tesoro para Hande, representando un momento de felicidad pura y sin complicaciones. Hemos también repasado sus trayectorias profesionales después de la serie y recordado que al final, son dos personas talentosas que merecen nuestro respeto y admiración. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismecitos y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse algún día? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkam? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con todos sus amigos amantes del drama turco. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que hago. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, mi gente. Que la historia no termina aquí. Vamos a profundizar un poquito más en este enigmático deseo de Hande y a explorar algunas pistas que nos han dejado los medios turcos y los fans más observadores. Porque, seamos sinceros, cuando se trata de chismecitos nunca es suficiente. Para empezar, tenemos que entender el contexto completo de Senkalkam. No era solo una serie de televisión, era un fenómeno cultural. La historia de amor entre Eda y Serkan, una florista independiente y un arquitecto workaholic, resonó con audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y pronto la ficción se convirtió en realidad. Las fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos, fuera del set, inundaban las redes sociales, alimentando la ilusión de un romance verdadero. Ahora bien, ¿por qué este día específico en la ciudad costera? Los fans más acérrimos de Anker han estado investigando a fondo, revisando viejas entrevistas, fotos de Instagram y hasta publicaciones de Twitter cual detectives profesionales. Y han encontrado algunos detalles interesantes. Se dice que la ciudad costera en cuestión podría ser Alakati, un destino turístico muy popular en Turquía, conocido por sus casas de piedra, sus calles estrechas y sus playas de arena blanca. Alakati era un lugar recurrente en las publicaciones de Instagram de Hande y Kerem durante las grabaciones de Senkalkam. Hay fotos de ellos paseando por las calles, disfrutando de la gastronomía local y relajándose en la playa. Pero más allá de la ubicación, lo que realmente importa es el ambiente. Alakati es un lugar romántico ideal para escaparse del estrés de la ciudad y conectar con la naturaleza. Imaginen a Hande y Kerem, lejos de las cámaras y de la presión de la fama, caminando por la playa al atardecer con el sonido de las olas de fondo. Imaginen sus conversaciones profundas, sus risas compartidas, sus miradas cómplices. Fue un momento de intimidad y conexión genuina, donde pudieron ser ellos mismos, sin máscaras ni poses. Y aquí es donde entra en juego la nostalgia. Todos hemos tenido momentos así en nuestras vidas, momentos que atesoramos y que nos gustaría revivir una y otra vez. Para Hande este día en Alakati representa un momento de felicidad pura, un momento donde el amor era simple y sin complicaciones. Es un recordatorio de la conexión especial que compartió con Kerem, una conexión que, a pesar de todo, sigue siendo importante para ella. Pero como dije antes, no debemos malinterpretar esto. Que Hande quiera revivir este día no significa necesariamente que quiera volver con Kerem. Podría ser simplemente un deseo nostálgico, una forma de recordar los buenos momentos y aprender de las experiencias pasadas.
Todos tenemos recuerdos agridulces, recuerdos que nos hacen sonreír y llorar al mismo tiempo. Y para Ande este día en particular podría ser uno de esos recuerdos. Además hay que tener en cuenta que Ande es una persona que ha evolucionado mucho en los últimos años. Después de la ruptura con Kerem, se ha enfocado en su carrera y en su crecimiento personal. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. También se ha convertido en una influencer muy popular en redes sociales, utilizando su plataforma para promover causas importantes y para inspirar a sus seguidores. En cuanto a Kerem, también ha seguido adelante con su vida. Ha participado en varios proyectos interesantes y ha demostrado ser un actor con mucho talento. También se ha involucrado en causas sociales y ha utilizado su plataforma para hacer el bien en el mundo. Es importante recordar que Ande y Kerem son dos personas adultas y responsables, capaces de tomar sus propias decisiones. Su relación terminó por motivos que solo ellos conocen, y es importante respetar su privacidad. Pero como fans, siempre podemos fantasear con la posibilidad de una reconciliación. ¿Quién sabe? Quizás el destino los vuelva a unir algún día. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento en la pantalla, apoyar sus proyectos y admirar su profesionalismo. Son dos personas increíbles que han logrado conquistar nuestros corazones con su carisma y su talento. Y pase lo que pase en el futuro, siempre recordaremos con cariño esos días de Senkalkam, donde el amor floreció entre Eda y Serkan, y entre Ande y Kerem. Y hablando de Senkalkam, no podemos olvidar el impacto que tuvo la serie en la moda y el estilo. El vestuario de Eda YLDZ se convirtió en un referente para muchas jóvenes que admiraban su estilo bohemio y chic. Los vestidos florales, los sombreros de ala ancha y los accesorios llamativos se convirtieron en tendencia gracias a Hande Erçel. Y Serkan Bolat, con su elegancia y sofisticación, también marcó un antes y un después en la moda masculina turca. Además, la serie impulsó el turismo en Turquía. Muchos fans de todo el mundo viajaron a Estambul y a otras ciudades para visitar los lugares donde se grabó Senkalkam. Los hoteles, restaurantes y tiendas que aparecieron en la serie se vieron beneficiados por el efecto Anker. En definitiva, Senkalkam fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y que dejó una huella imborrable en la vida de muchos fans. Y la historia de amor entre Hande y Kerem, aunque haya llegado a su fin, siempre será recordada como uno de los romances más icónicos del mundo del espectáculo turco. Así que, mi gente, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse algún día? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkam? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un chisme constante. Cara guiño.